Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la nueva temporada de Activa tu Bienestar. Hoy los saludamos desde el restaurante Sicily, a media cuadra del parque, a quienes agradecemos por facilitarnos la locación para la grabación de este programa. Nos acompaña nuevamente la psicóloga Mónica María Vélez Moreno y vamos a hablar un poco acerca de la inteligencia emocional. Nuevamente muy contenta y muy agradecida de que me hayan invitado a este programa. Significa que yo estoy amañada y ustedes también. Mónica, cuéntanos un poquito acerca de ti para las personas que no vieron el programa anterior, te conozcan un poco. Sí, yo soy psicóloga, ya les contaba pues como el perfil profesional en el programa anterior, pero hoy quiero decirles que me encanta ser psicóloga, que pienso que los psicólogos son muy importantes dentro del equipo de salud. El médico trata el cuerpo, los especialistas cada parte del cuerpo, pero los psicólogos y los psiquiatras nos encargamos de una parte muy importante que son los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las relaciones de las personas. Por eso hoy quiero hacerles una invitación muy importante a que vayan a terapia, que no le tengan miedo al espacio de ir a psicólogo. Realmente son espacios que te ayudan con tu bienestar, que favorecen. Y también quiero decirles que por favor quitemos el mito tan nombrado desde hace mucho rato, y es que los psicólogos son para locos. No, los psicólogos son para personas empoderadas que quieren salir adelante, que quieren resolver asuntos difíciles y que pueden ser escuchados activamente en un espacio muy importante para resolver y transformar sus vidas. Claro que sí, muchas gracias por todos esos consejos y bueno, vamos a entrar en el tema. ¿Cómo definirías la inteligencia emocional? ¿Y por qué es importante en el contexto de la psicología? Claro que sí. Bueno, contarles, Sara, que la inteligencia hasta hace muy poco, digamos años 70, estaba muy marcada como por un solo tipo de inteligencia. Los estudiosos, la psicología, me imagino que alguna vez has escuchado la palabra cociente intelectual. Sí, se medía y la inteligencia era la capacidad de adaptarse y resolver problemas. Muy orgánica, muy inamovible y no se podía cambiar y ya. A partir de los años, digamos, un poquito 80, 90, se empieza a desarrollar una propuesta que es que no existe un solo tipo de inteligencia, que por qué las personas tienen una capacidad de adaptarse de manera diferente, por qué los resultados son diferentes, porque esa forma de ser de las personas influyen. Entonces empieza a nacer el concepto de inteligencias múltiples, y dentro de la inteligencia múltiple unos estudiosos, un grupo de estudiosos empiezan a desarrollar con diferentes conceptos el tema de la inteligencia emocional, que hay muchos conceptos, pero uno muy simple, sencillo y que a mí me gusta mucho. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer mis sentimientos, los sentimientos de los otros, de mantener la motivación y de tener unas excelentes relaciones interpersonales. Sí. En el mundo actual, pues mira, ahorita yo pienso que, digamos, esta sociedad tan mecanizada, esta sociedad tan virtual, esta sociedad requiere que los seres humanos de alguna manera volvamos al ser, requiere que volvamos a conectarnos con el ser, con unas propuestas diferentes. La inteligencia general nos plantaba solamente, o sea, la gente exitosa es la que tiene buenas notas en el colegio, y todos sabíamos que eso no era tan real. O sea, los que tenían las mejores notas no necesariamente eran los que mejor les iba en el mundo laboral o en la vida, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo pienso que es supremamente importante hablar de inteligencia emocional. Depende del ámbito, desde donde se mire, desde de la disciplina también. Y vas a ver que todo eso, desde donde se mira la vida, de si las personas son disciplinadas, si las personas tienen esa visión de futuro, tiene mucho también que ver con la inteligencia emocional. ¿Es la inteligencia emocional una habilidad innata o se puede desarrollar y mejorar con el tiempo? Bueno, yo creo que hay un acuerdo que la inteligencia general, o sea, el cociente intelectual del que hablábamos, que era una habilidad mental, era casi que innata, o sea, solamente la modificaba factores muy específicos. Por ejemplo, usted nacía inteligente
desarrollaba esa inteligencia, pero ese nivel no cambiaba y que lo podía modificar, pero para mal, un accidente, una enfermedad, ¿cierto? La inteligencia emocional como tal, porque estamos hablando de sentimientos, de emociones, de motivación, es un asunto que se puede aprender, es un asunto que también se modela como muchas situaciones psicológicas en la infancia, que si yo tengo un papá y una mamá con alta inteligencia emocional me van a brindar las herramientas para poder yo también tener una inteligencia emocional que se aprende de acuerdo a lo que se está viviendo en el medio, pero también es un asunto que sí, pues aunque hayan unas condiciones que puedan favorecer esa inteligencia y fortalecerla, en términos generales es mucho de aprendizaje, es mucho del contexto y es mucho de esa interacción que las personas van haciendo con ellas mismas y con el entorno. Entonces tiene que ver mucho con ese entorno familiar. Claro que sí, el entorno familiar marca muchos asuntos en el ser humano, el entorno familiar forma, enseña, da el ejemplo, de alguna manera. Mira el concepto inicial de inteligencia emocional, reconocer mis emociones. Si en mi familia me enseñaron que usted no puede llorar, me están borrando las emociones, pero si en mi familia desde pequeño yo escucho a mis padres, a mis hermanos frente a los conflictos, a las dificultades, decir estoy triste y lloramos y nos damos un abrazo y hay un reconocimiento de que las emociones no son malas y que se pueden pues como poner a favor de nosotros mismos y ayudarnos a crecer, es un proceso que se va como aprendiendo pues como en ese entorno familiar. Claro que sí. ¿Y cuáles serían algunas estrategias efectivas para desarrollar la inteligencia emocional en los niños, en los adultos? Yo antes de hablar de esto, Sara, quisiera que habláramos yo estoy muy parada desde un autor, porque es que hay muchos, entonces como como unas características o unos componentes de la inteligencia emocional, ¿cierto? Una característica, unas componentes de la inteligencia emocional, primero, el autorreconocimiento. Cuando usted se conoce, cuando usted sabe de sus reacciones, cuando usted sabe qué le molesta, cuando usted sabe cómo actúa, y ese es el primero. El segundo componente, autorregulación, es como autocontrol, ¿cierto? Las emociones es importante reconocerlas, es importante validarlas, es importante no borrarlas, es importante vivirlas y expresarlas, pero no descontroladamente. Cuando uno dice actuar antes de pensar, ¿cierto? A la inteligencia emocional también tiene un componente de pensamiento, ¿cierto? También yo me estoy repitiendo o yo me estoy negando esa emoción, entonces autocontrol. Otra componente de la inteligencia emocional es la motivación, o sea, todos los seres humanos nos motivamos por algo, por una necesidad, por unos logros, por unas metas, y la inteligencia tiene ese componente para relacionarnos con los otros. Otro componente importante es la empatía, o sea, la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Recuerde que reconocer mis emociones y las de los otros, si yo no soy capaz de pensar usted cómo se siente, de reconocer en usted y también validarle, la inteligencia emocional se queda a mitad de camino. Y por último, el componente de las relaciones interpersonales. Mira que todo tiene que ver un poquito conmigo, digamos, con las tareas, con los logros, con lo que yo necesito en la vida, y lo otro con las demás personas. Empatía y relaciones interpersonales están marcadas cómo manejo esa relación con los otros. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en la vida personal, por ejemplo, en las relaciones interpersonales y en la gestión del estrés? Mucho. Quiero que hagamos como un ejercicio todos, tú aquí, Sara, y los televidentes en su casa. Piensen que de pronto ustedes conocen este tipo de persona y traten de identificarla en su mundo, ¿sí? Una persona que no dice lo que piensa, ¿sí? Que es metida dentro de sí misma, que es muy difícil comunicarse con ella,
que en algunos momentos le hace un reclamo a usted, pero usted piensa, es que nunca me dijo que quería eso, o sea, pero la persona le dice, mira, yo quisiera, es que yo, pues, ¿por qué no me hiciste esto? Y la persona nunca lo comunicó, ¿cierto? Es una persona, digamos, que puede ser, yo lo llamo agresiva de pronto, sin razón, o por una situación, explota. Y grita y se enoja y no llegan a ninguna solución, entonces no me habla y le deja de hablar y pueden pasar 8 o 15 días y no le habló. Posiblemente después va y le habla como si nada, aquí no pasó nada, ¿cierto? Y podemos tener la podemos reconocer en algunas personas de nuestro entorno, ¿cierto? Es a veces común encontrarlas en el trabajo, en la familia. A veces alguna pareja de uno era así, se enojaba, explotaba, pasaban una cantidad de cosas y no había posibilidad de conversar, ¿cierto? Hablaba dialoguemos, pero no había con quién dialogar, ¿cierto? Y hay otro tipo de persona, Sara, que es una persona que es abierta, que si está enojada es capaz de decirte, yo siento y me molesta mucho, Sara, que usted no me salude cuando llega. Y siento que solamente me saluda cuando tiene un interés, ¿cierto? Y usted le puede dar su explicación porque no la saludó, si no la vio, si usted es ciega, si no tenía las gafas y con ella, y ahí dice, bueno, y puede haber un compromiso, decir, bueno, te molestó, pueden haber unas disculpas. Entonces, mira, estamos en dos posturas. ¿Cómo influye? Mira, esta persona marca sus relaciones personales desde la negación, desde la no expresión, la no comunicación, el enojo, la irritabilidad, y eso influye y afecta las relaciones en el trabajo, con la pareja, en la casa. Y esta otra persona es una persona que gestiona sus emociones, que reconoce sus emociones, que ella tiene clara. Para mí es una ofensa que no me saluden, o es una ofensa que un día me saluden y al otro día no, pero resulta que también escucha. Cuando tú le dices, no tenía las gafas, cuando yo voy por el pasillo yo no veo, o cuando, mira, iba mirando el celular, entonces la otra persona le puede decir, pero discúlpame y podemos hacer un compromiso, o cuando yo no te salude, también te pido el favor de que tú hables para yo saber que estás ahí, porque a veces me leo. Entonces mira esas dos posturas, de esa manera influye la inteligencia emocional, son dos posturas muy diferentes, ¿sí o no? La importancia de la comunicación. Sí. De las emociones, de la comunicación, del pensamiento y de tener en cuenta al otro, de la interacción con el otro. Yo creo que en nuestra comunidad muchas problemáticas que se generan en los equipos de trabajo, en la familia, en las parejas, tienen que ver con la falta de inteligencia emocional. Y bueno, en el ámbito profesional, ¿qué impacto tiene la inteligencia emocional en la comunicación, justamente el liderazgo y el trabajo en equipo? Pues yo creo, mira, hay una historia muy particular. La inteligencia emocional, un poquito, muchas problemáticas del ser humano del ámbito psicológico se han estudiado desde las enfermedades y desde lo negativo, ¿cierto? Desde lo negativo, que las personas están tristes, decaídas, lloran mucho, vamos a hacer unos estudios, ¿cierto? Y vamos a investigar por qué es lo que está pasando desde la enfermedad, ¿cierto? Que las personas tienen problemas y se enojan y vamos a estudiar por qué estas relaciones interpersonales están deterioradas. La inteligencia emocional nació de una cosa muy positiva. Muchos autores empezaron a darse cuenta que habían personas altamente exitosas y que eran capaces de resolver muchas cosas y que tenían mucha disciplina y que eran líderes, y que esas características de ese liderazgo, que esa característica de esa fuerza que les daban y que la gente los quería seguir, los quería escuchar, tenían que ver con la inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, mira, desde ahí podemos decir que la inteligencia emocional es un asunto. Cuando yo me reconozco, cuando sé qué pienso, qué siento, cuando soy capaz de interactuar con el otro, cuando tengo claridad en esos procesos, cuando permanezco motivada y soy capaz de realizar todo lo que necesito para cumplir una tarea, eso tiene que ver con el liderazgo. Una persona con inteligencia emocional en un equipo de trabajo, maravilloso. Porque la persona, y cuando hablamos de emociones, atención, que no estamos hablando solamente de asuntos negativos, enojarse. La alegría es una emoción,
es una emoción muy positiva. Y no me digas que no hay nada mejor en un equipo de trabajo que tener una persona que disfrute la alegría, que conecte la alegría, y es una persona que es capaz de hacer que las otras personas despierten esa fuerza de la alegría, ¿cierto? Entonces, en los equipos de trabajo, todas estas características, ¿cierto? Digamos, la tristeza. En un equipo de trabajo, sí. Cuando alguien está triste, cuando tiene un duelo, cuando esa persona lo reconoce, lo plantea, lo dice, busca ayuda, busca un abrazo y lo resuelve. Cuando no lo hace, se queda con ese dolor toda la vida, entonces ya deja de saludar, ya no quiere hablar con nadie, ya no quiere salir, y es como la gente la va a empezar a marcar, la amargada del equipo, ¿cierto? Porque no fue capaz de gestionar. Entonces, por eso en los equipos de trabajo, en la fuerza del líder, siempre estamos hablando de gestión de emociones. La capacidad de gestionar las emociones están relacionados con el éxito, están relacionados con obtener los resultados que se quieren, ¿cierto? Porque hay un alto factor motivacional en las personas que tienen esa conexión con sus emociones y que también conectan con la emoción de las otras personas. Sí, porque incluso la alegría no siempre es fácil de expresar para muchas personas, aunque sea una emoción positiva. Claro, o sea, mira, a veces en las empresas vamos a hacer la fiesta de Navidad, y entonces para mí lo ideal de hacer una fiesta de Navidad es primero que las tareas se dividieran según las capacidades, ¿cierto? Pero no, a veces el líder o el jefe dice, nos pone las tareas de cualquier manera, entonces no se da cuenta quién hace la decoración, quién es buena para comprar regalos, quién es buena para cocinar, quién. Desde ahí un líder debería tener inteligencia emocional y poner una buena fiesta de Navidad. Luego llegan a la fiesta, ¿y qué tal cuando no se despierta? O sea, simplemente la gente come, si ponen música como que nadie disfruta la música, en silencio, se miran, se encartan. Ese equipo como tal no tiene la motivación, no tiene la directriz de unos líderes y no tiene la capacidad de desarrollar en ellos esa fuerza de la inteligencia emocional. Y todo empezaría por algo muy simple, es si yo logro conectar las habilidades de las personas para la organización de esa fiesta, le juro que la energía con que llegan en el momento de la fiesta sería un asunto totalmente diferente, ¿sí me entiendes? Entonces, es verdad, a veces la alegría misma, hablemos de otras emociones, el enojo, la rabia, muy diferente cuando una persona te dice, yo estoy molesta, estoy enojada, me molestó tanto lo que hiciste, me ofendió profundamente. Con esa persona uno se puede parar a revisar, bueno, ¿yo qué hice? Pues ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Le puedo explicar. Pero a veces las personas llegan enojadas y usted no sabe. No hablan, no responden, no, listo. Otra emoción muy común, el miedo, ¿cierto? El miedo paraliza a los seres humanos y a veces no sabemos qué hacer con él, y a veces desde el miedo las personas toman decisiones y no. Por ejemplo, hay un miedo social, hay personas que les da miedo, hay una fobia social a hablar, a estar en público, a comer en público, a compartir, y esa persona siempre se va a aislar, no va a llegar porque no es capaz de reconocer y de autocontrolar y de encontrar qué puede hacer con ese miedo y cómo lo puede gestionar, ¿cierto? Mónica, cuéntanos, ¿existen herramientas o pruebas estandarizadas para medir la inteligencia emocional? Y si es así, ¿cómo funcionan? Bueno, esa pregunta me parece muy interesante porque sí existen, y por una, digamos, por una fracción de psicólogos de otra o de estudiosos de otro lado muy criticadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inteligencia general se medía con instrumentos, con test, con, digamos, herramientas muy elaboradas, muy estandarizadas, muy pasadas por el filtro científico. Y muchos de los estudiosos dicen ahorita que el estudio de la inteligencia emocional ha perdido mucha rigurosidad. Ya usted en una revista, en internet, en cualquier medio muy informal puede encontrar test de inteligencia emocional, ¿cierto? La mayoría de los test de inteligencia emocional son cuestionarios, ¿cierto? Donde usted marca
es muy común encontrarlos en internet. Usted marca, digamos, sus preferencias o sus reacciones o usted cómo actúa y eso le va dando una puntuación y le puede decir si usted tiene un alto grado de inteligencia emocional o en las diferentes áreas que toque el test, usted cómo lo está midiendo. Yo creo que eso es uno de los grandes retos, pues, como de la psicología en temas de establecer, o sea, ya hay muchos muy bien establecidos, pero de pronto de no generalizar y que los mismos psicólogos y las personas pues profesionales no se peguen de test sin revisar bien cómo está ese tema de estandarización, de estudio, de trabajos pues realmente de investigación. Pero ese es un tema, como esto es algo supremamente nuevo, digamos años 90, un poquito de los 80, entonces en las últimas décadas yo pienso que ahí hay todo un espacio muy importante para investigar, para trabajar, pero realmente pues la vida sí nos ha demostrado que es un hecho que la inteligencia emocional es parte de todos nuestros procesos pues como seres humanos. Claro que sí. ¿Y cómo esa inteligencia emocional podría ser aplicada en situaciones cotidianas, en la resolución de conflictos o en la toma de decisiones? Esta es una de las cosas más aplicables. La inteligencia emocional no es solamente sentir miedo, sentir rabia, sentir enojo, hay otras emociones básicas, asco, el asco es una emoción básica, la sorpresa, la capacidad de sorprenderme es una emoción básica. No es solamente eso, sino que la inteligencia emocional está conectada con los pensamientos y está conectada con las acciones, ¿cierto? Entonces, mira que esto es supremamente aplicable en todos los espacios, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un pensamiento, sí, yo pienso, yo quiero viajar. Yo quiero viajar en diciembre a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Ese pensamiento yo lo puedo proyectar, yo puedo decir, sí, yo quiero viajar, pero ¿usted qué siente al viajar? Yo digo, no, es que me da mucho miedo. ¿Por qué te da mucho miedo? Porque le temo a los aviones. Es posible que si yo tengo ese bloqueo a los aviones, si cada que yo pienso en que quiero viajar, me paralizo, realmente yo sí lo voy a lograr o simplemente es una idea que está ahí volando, ¿cierto? Y vamos a la acción. Yo quiero viajar, la gente puede viajar sin otros objetivos, o sea, sin tener con qué, sin haber organizado, sin haber reservado un hotel. Entonces, mira, eso es muy aplicable pues como a la vida, ¿cierto? Y así como en muchos espacios, ¿cierto? En muchos espacios donde ahorita hablamos mucho y yo sé que has escuchado esta frase, los pensamientos son muy poderosos. Y la mayoría de la gente dice, pero ¿por qué son poderosos? No solamente porque el pensamiento es poderoso, porque conecta con las emociones porque nos puede llevar a la acción. Y eso va encadenado, encadenado. Si una persona, su pensamiento es no soy capaz, no puedo, esto me gana, esa persona, ¿cuál va a ser la emoción? Una persona que está ahí, ¿cuál podría ser la emoción que sienta? Pues yo diría frustración, pero es más como un conjunto de emociones. Tristeza, miedo, ¿cierto? ¿Y a qué acciones podría llegar, cierto? Si llega, todo el tiempo está pensando que no es capaz, siente miedo, siente tristeza, siente frustración, cuando llega a un espacio donde tenga que mostrar su capacidad, no, se va a paralizar, ¿cierto? Entonces mira que de todas maneras ahí hay pues como un componente y es muy absolutamente pues digamos aplicable, es aplicable en todos los espacios porque nosotros somos como un disco que estamos hablando permanentemente con nosotros mismos. Hay una técnica muy chévere en terapia psicológica y también en muchos procesos que se llama algo tan simple como autorregistro. O sea, usted va a registrar en un cuaderno, en un diario, en un libro especial o en una hoja donde quiera, todas sus emociones del día, ¿cierto? Yo siento esto, me dio alegría por esto, y usted a los 8 días con el psicólogo va y revisa eso. Y el psicólogo le puede decir cómo está funcionando su inteligencia emocional, cuáles son las emociones que lo están moviendo y puede el psicólogo llevarlo
a qué es lo que usted piensa y a qué resultados está llegando en la vida, porque es por todo lo que usted, solo haciendo un autorregistro de emociones, es supremamente interesante, además porque eso permite el primer componente de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, realmente es muy interesante de trabajar y es muy productivo, y se puede trabajar, Sara, en temas de depresión, en temas de ansiedad, ¿cierto? ¿Qué es la ansiedad? Es una preocupación excesiva por cosas que no han pasado y que la mayoría no van a pasar, pero la persona está temiendo todo el tiempo en un círculo vicioso de preocupaciones excesivas por motivos irrelevantes. Entonces, cuando usted lo empieza a conectar con las emociones, ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo. En el cuerpo. Si yo le digo a usted, Sara, la palabra, si yo le digo a usted miedo, ¿usted dónde lo podría sentir? El miedo en el estómago. El miedo es, antropológicamente, el miedo se siente en el estómago. El miedo se siente en el estómago porque en el estómago hay demasiadas terminales nerviosas. El estómago está realmente marcado por unos órganos que de alguna manera son los que te conectan con la vida. Y el miedo para el ser humano, ¿cuál es el miedo real del ser humano? La muerte, ¿cierto? Y ahí es un vacío en el estómago, ¿cierto? Entonces, desde la psicología se trabajan técnicas muy importantes en el tema de trabajar esos miedos en el cuerpo, porque ahí, si yo lo sano en el cuerpo, es posible sanarlo en los pensamientos y es posible cambiar esas emociones. Se nos fue el tiempo de una con este tema tan interesante. Entonces, no, para cerrar, ¿qué conclusiones podemos tener acerca de la inteligencia emocional y para los televidentes donde podrían encontrar más información? No, inteligencia emocional es un aprendizaje que a veces es necesario, unos están más avanzados, otros menos, a veces mirar esas personas en la vida que uno sabe que se expresan, ¿cierto? Yo les tenía un ejercicio muy bacano con una frase que decía que uno se aguanta y luego explota y ya los otros son la víctima. Mira, esa frase simplemente te está diciendo que esa persona no tiene inteligencia emocional y no está asumiendo sus emociones y se las está, digamos, proyectando al otro, ¿cierto? Yo fui la que decidí aguantarme, yo no estoy expresando lo que siento y luego cuando explota, o sea, agrede al otro, entonces ya se enoja porque el otro es la víctima y realmente el otro es la víctima porque le pegaste al otro o agrediste al otro, ¿cierto? Quiero recomendarles, sí, es que nos quedamos corticos, pero mira, quiero recomendarles el tema de algunos libros. Hay unos libros que yo pienso que pueden favorecer mucho a la gente y que no son teoría. Hay un libro que se llama El poder de la hora, porque es que ser inteligente emocional también es la capacidad de estar en el aquí y el ahora, de no estar sufriendo por lo que ya pasó, ni preocupado por lo que todavía no va a pasar y tal vez nunca pase, ¿cierto? Hay dos libros de una autora norteamericana, Louise Hay, que se llaman Cómo sanar tu vida, y el otro se llama Gratitud. Las personas con inteligencia emocional son altamente agradecidos, ¿cierto? Y hay otro libro, para cerrar, que ahorita estábamos hablando del que se llama Los 4 Acuerdos. Una persona altamente emocional puede conectarse con ese tema de los 4 acuerdos, que es, ayudémonos, sé impecable con las palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones. No hagas suposiciones, que tan importante. Y el último, haz tu mejor esfuerzo, haz las cosas de la mejor manera. Mira, una persona altamente emocional, inteligente emocional, se conecta con esas 4 posibilidades. Sara, un placer comunidad de Jardín, de verdad que muchas gracias por abrirme las puertas de Antena 4. Sí, conectar con el presente. Y bueno, espero que nos encontremos en un próximo programa. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias al restaurante Sicily y muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nuestra programación. Nos veremos nuevamente.